Bien, tomen asiento, hermanos. Vamos a continuar con la serie de las epístolas pastorales. Vamos por el capítulo 4. Ya habíamos visto el 1 al 5. Versículo 1 al 5. Hablando sobre un tema que habla de aquellos que abandonarán la fe y que eso va a pasar. Muchos van a abandonar, apostatarán de la fe. Hablará de aquellos falsos maestros, falsos líderes que van a querer imponer una vida de adoración falsa, una falsa religiosidad, una vida de mentira y de engaño. Y bueno, en cuanto a nosotros tenemos que guardarnos de eso. Pero también Pablo termina diciéndole a partir del versículo 6 al 11, vamos a leer hoy. Si bien esto sigue hasta el versículo 16, la misma sección, pero hoy vamos a ver si el tiempo nos ayuda. Si tenemos tiempo, podemos cubrir estos 5 versículos. Primera de Timoteo 4, versículos 6 al 11. Y esto surge también porque, como título de sermón, le puse Buscando la excelencia del servicio. Y como subtítulo, Bases para un ministerio eficaz. ¿Saben que, por ejemplo, para llegar a ser un piloto de avión comercial, una persona, ¿qué tiene que ser? Hoy tengo ganas de manejar un avión, me paro, ¿qué hago? Simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a agarrar un avión y ya está. No. Me voy a presentar por ejemplo, en la empresa Emirates y le voy a decir, bueno, yo quiero ser un piloto de su empresa. Ah, bueno, listo, pase, agarre cualquier avión que le guste. No. ¿Qué tienen que certificar? Que sos un piloto. ¿Cómo se llega a ser piloto? Entrenando. Para llegar a ser un piloto comercial, tenés que acumular un mínimo de 10.000 horas de vuelo. Quiere decir, cada vez que es un entrenamiento, cada vez que suben a pilotar un avión con instructores, después lo van dejando solo, distintas pruebas, son horas que acumula. Porque se basa en la cantidad de experiencia que tiene que tener para decir, bueno, esta persona está preparada para ser un piloto de aerolíneas comerciales. O sea, supera, hay distintas categorías. Hay otros que llegan a avioneta, o como el caso mío de avioncito de papel, y ya está. Pero el tema es el siguiente. Lleva horas y horas y horas que tiene que estar perfeccionándose. Porque no puede subir un avión comercial llevando pasajeros o carga un improvisado. Tiene que ser una persona que esté preparado. Y eso se va en tiempo. Para obtener ese certificado, va a demostrar sus habilidades para ese trabajo. Pero saben que también para el ministerio, para aquel que está llamado por Dios, si bien el ministerio surge de la gracia de Dios y es por la unción de Dios, por la gracia de Dios, recibiendo a través de la obra del Espíritu Santo, aplicada a nuestra vida, pero también esto no quita el consciente y determinado trabajo de los ministros en cultivarse para crecer y madurar espiritualmente y así poder cumplir con la meta, que básicamente es alimentar, cuidar y proteger a las ovejas del Señor, que Él puso bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto debe buscar corresponder a su llamado. Es un llamado excelente, así como en lo intelectual, también tiene que ver una vida que respalde eso que aprende. Porque es trágico cuando una persona puede saber mucho, pero su vida no se corresponde. Eso también trae mucho sufrimiento y muchos problemas. Aquellos que dicen o quieren tomar un ministerio y por ahí conocen mucha letra, pero no viven ese evangelio, termina siendo un hipócrita. Algunos quizás les falta madurez y otros ya creen que están bien porque saben, pero su vida no es congruente, puede llegar, es muy trágico. También el otro extremo, no importa, total es la unción, vamos a la unción y Dios me va a ayudar. No hay ninguna ganancia en la ignorancia tampoco. Entonces debemos buscar qué es lo que Dios nos habla. Y esto sí es verdad, es una palabra para el ministerio. Como vemos, estas epístolas pastorales son los planos de Dios para la iglesia. Es una epístola muy doctrinal, pero también nos da serias advertencias. ¿Y por qué lo estamos dando? Porque la iglesia del Señor necesita esta palabra. Necesita saber hacia dónde apunta la iglesia de Cristo, qué es la iglesia del Señor. Y como vemos en el contexto que está dando, yo pude separar, ¿no? En el sentido, versos 6 al 7,
características del buen pastor. Versos 8 y 9, su enfoque y prioridades. Y el tercero, el compromiso y autoridad del ministerio. Vamos un poco al contexto y así leemos la Escritura. Vamos a leer el capítulo 4, versos 6 al 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Vamos a dejar ahí un poquito de contexto. Vimos que Pablo está dando esas directivas a Timoteo respecto a defender a la iglesia y de no caer en la falsa doctrina. Ya lo vimos en el capítulo 1. Esto te mando para que no permitas que enseñen falsa doctrina. En el capítulo 1, verso 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Hablando, mandes, no está diciendo sugerí, pedí permiso, no, mandes, que no enseñen. Es algo vital. Es trágico hoy en día cuando muchos contextos dicen, no, la doctrina no importa, lo que importa es el sentimiento, lo que importa es que yo esté unido, y bueno, la doctrina no es tan importante. Sí, es vital. Si la palabra de Dios dice que es importante, es importante. Pablo está guiando a Timoteo, a su emisario. ¿Para qué? Como ya había mostrado, el origen de las doctrinas falsas, ¿de dónde son? ¿Doctrina de qué? De demonios. El origen es diabólico, no es tan solo la mente retorcida de un ser humano. Esa mente retorcida está en tinieblas, está muchos poseídos por demonios y que son los instrumentos del enemigo para propagar la mentira, el error, la difamación. Pero la iglesia debe discernir, debe comprender eso. Debe saber distinguir la verdad del error. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, que Dios levantaría sacerdotes que podrán discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. No se puede agarrar un conjunto, viene una persona, se pone a predicar y contar sus sueños, un montón de experiencia, que fue el cielo, fue el infierno, y que vio esto, han visto hasta cantantes, actores, están sufriendo el infierno. Toda una conjetura que invento. Mentes que deliran. Afirmando algunos, no, porque fue uno y bueno, fue sacado del cielo, se fue al infierno, del infierno fue al cielo. No tiene nada que ver con nada. Bíblicamente no tiene ningún asentamiento. Si en la Escritura hay siervos de Dios que fueron arrebatados, por ejemplo Pablo, al tercer cielo, el trono de Dios. Personas que fueron al cielo, sí. Pero después de siervo de Dios que hayan sido arrebatados y que vean cosas en el infierno, eso es invento de una mente que delira. Sacan conjeturas, hablan lo que está en su mente, pero nada que ver lo que la Escritura dice. Y muchos, como ignoran, ¡wow! ¡Qué experiencia! ¡Wow! Todo esto es de Dios. Entonces, y como muchos les choca, les da miedo, te estremece el alma, es Dios. Y lo que te hace es vivir en temor, en miedo. ¿Dónde está la gracia del Evangelio ahí? La obra de Cristo. El mensaje final, cuídate porque te va al infierno. Sí, es verdad que un cristiano debe caminar en el temor de Dios, pero como fruto de que fue salvado. Acá vemos este sentido de aquellos falsos maestros, que hay que reconocer esos falsos maestros que tuercen la verdadera espiritualidad, la verdadera relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, una relación de gracia, de misericordia, y no un conjunto de rituales que se deban seguir como un manual de conducta para alcanzar el favor divino. Eso es un falso evangelio. Estos falsos maestros querían prohibir casarse, ir contra la naturaleza, contra la voluntad de Dios, y prohibían también comer algunos alimentos, como enseñamos la semana pasada. Una falsa espiritualidad, una falsa piedad, que nada tiene que ver con una sincera devoción a Dios. Una persona, un creyente no se consagra a Dios para alcanzar un mérito para ser salvado.
Un creyente está consagrado a Dios porque ama a quien lo salvó. Las buenas obras son lo que evidencian de que ya fuiste salvado. No es Cristo más mis obras. Eso es catolicismo romano, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Eso es paganismo. La religión del logro humano en base a mis esfuerzos. La fe bíblica es el logro divino, lo que Dios hizo por medio de Cristo para salvar a pecadores a través de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos al primer punto. Características de un buen pastor. Y fíjense que cuando le empieza a hablar, le dice, para estar en contexto, pero el Espíritu dice claramente que, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pues la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por tanto, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios es, dice, y la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Si haces esto, no le está tirando una orden, porque si haces esto es un condicional, es una conjunción condicional. O sea, si vos haces esto, pero lo que está haciendo en este sentido a Timoteo, para reunir condiciones de ser un buen ministro, debe enseñar, ¿qué cosa? Todo lo que viene dando el contexto. No solo refutando lo que el contexto inmediato está hablando de esta falsa doctrina, sino también enseñando qué cosa, como vemos en el capítulo 3, terminando, toda la verdad del Evangelio. Versos 14 y 16, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es la casa del Dios viviente. Casa de Dios, propiedad del Dios viviente. Esa es la iglesia del Señor. Y el testimonio del Evangelio, como vemos ahí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es como un compendio, está todo resumido el Evangelio y todas las doctrinas que tienen que salir de él. Un buen ministro de Cristo debe enseñar todo el consejo de Dios. De hecho, Pablo, en el libro de los Hechos, dice lo siguiente, en el capítulo 20, cuando se está despidiendo los hermanos en Fileto, cuando se estaba yendo, le dice a los hermanos, yo soy hermano, estoy limpio en mi conciencia, que por 3 años estuve con ustedes, día y noche, amonestándoles aún con lágrimas. He enseñado todo el consejo de Dios. No puede un buen ministro de Cristo enseñar una parte, debe enseñar todo. Muchos pueden decir, creyentes, pero ¿por qué hay que estudiar tanto? Porque la palabra de Dios nos manda no tan solo mover por lo que me siento, ni lo que veo, hoy vi un tomó mate con los ángeles, no. La palabra de Dios tiene autoridad y prioridad para el creyente, y el creyente cómo crece y madura espiritualmente a través de conocer la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra del Señor. Entonces vemos acá en este conjunto, en esta conjunción condicional, si haces esto, o sea, Timoteo debe reunir estas condiciones o actitudes, pero esto no lo está obligando a él a la obediencia. Mira que sí, Pablo lo que lo está es alentando. Está como diciendo, si haces esto, es como que está poniendo algo delante de él, de la persona. En realidad la traducción exacta sería como poner algo adelante de alguien. O sea, vea, fíjate esto, este florero, este lo pongo. En este sentido es, pone ese dato. ¿Cuál es el dato que él está diciendo? Tenés que enseñar sana doctrina. Tenés que descubrir a esos falsos ministros. Contrarrestar aquello. Y no era fácil. No era fácil para Timoteo. Era pararse delante de hombres que eran conocidos en la congregación de Éfeso, eran conocidos en la iglesia, eran maestros ahí, pero estaban enseñando cualquier cosa. Fuera de la Escritura. Una versión mística de un judaizante, pero un judaísmo ya muy místico, mezclado con fábulas, con historias que nada tiene que ver. Entonces, ¿qué pasa? Eso traían un trastorno. Querían judaizar.
Porque una de las cosas que hace ver un buen ministro, antes de todo, es un servidor. Un buen ministro es un servidor. Decía John Owen, un puritano que vivió en el siglo XVI, un ministro pudiera llenar bancos de su iglesia, la boca del público, pero lo que ese ministro de rodillas es en secreto delante de Dios Todopoderoso, es lo que es y nada más. Lo único que sirve es quién sos delante de Dios. Y eso después se refleja, hermano. Puedes tener, no consiste en la elocuencia, consiste en la vida consagrada. ¿Y quién es un ministro? Pablo vuelve a hacer resaltar qué cosa, la enseñanza correcta de la doctrina, la enseñanza correcta de la doctrina, como una característica de un buen ministro de Cristo, al contrario de los falsos. Cuando Pablo le dice, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Y cuando habla de buen ministro, es la palabra griega kaló, que tiene que ver como noble. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, la misma palabra, kaló? Porque el llamado al ministerio, el llamado al servicio es algo noble. Y el llamado al servicio, al ministerio, es un servicio noble, un servicio digno, es un servicio admirable. Y aquí la enseñanza está enmarcada no solo en mostrar el contraste entre el falso y el verdadero, sino marcar un camino. El verdadero servidor se ajusta a estos principios. Dice otro comentarista, William Hendrickson, un excelente ministro, porque esa palabra kaló tiene que ver con excelente o noble, un excelente, dice, ministro es aquel que en amante devoción a su tarea y a su gente y por sobre todo a su Dios, advierte contra los apartamientos de la verdad y muestra cómo enfrentar el error. Ese hombre verdaderamente representa y pertenece a Cristo Jesús. Cumpliendo tu deber, Timoteo, tú te ajustas a esta descripción, estando nutrido de las palabras de fe y la buena doctrina que has estado siguiendo. ¿De dónde aprendió? Sí, del apóstol Pablo, pero también, ¿sabe cuándo? Desde su abuela y de su mamá, que le enseñaron la palabra de Dios desde pequeño. Pablo en la segunda carta a Timoteo dice, yo sé que desde niño has conocido la palabra de Dios a través de la madre y la abuela, porque el papá de Timoteo era griego, o sea, era gentil, no era judío, pero sin embargo, la mamá y la abuela sí eran judías y le enseñaron la palabra de Dios. Dios iluminó su vida en el Evangelio, pero él siguió siempre la palabra de Dios desde niño. Lo importante de la formación, y ahí ven la importante obra y ministerio de las mamás en la casa. Hay fruto de Dios en eso. No quita tampoco el papá que tenga que hacer ese servicio también, la enseñanza. Pero acá vamos a una cuestión. No es tan solo denunciar el error, no es tan solo estar denunciándolo o refutarlo, porque también es vivir la verdad del Evangelio. Como dice acá, si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. Estar nutrido, alimentado, estando primeramente una persona edificada por la palabra de Dios. No es tan solo estudiar para preparar el mensaje. Estudio y bueno, ya está, listo. Armé el sermón y ahí termina. Sí, puede tener un resultado. Pero primeramente, una de las cosas que nos decían a nosotros en el Instituto Bíblico, si vos vas a predicar, primero el sermón te tiene que impactar a vos. Si no te impacta a vos, no prediques. Habla otra cosa, lo que quiera, pero no hable eso que quería hablar. Sujel Michelén decía, bueno, hay que hacer las pruebas del sábado a las 3 de la mañana. ¿Cómo sabés que tenés que dar el sermón? Si vos el sábado a las 3 de la mañana te despierta tu esposa y te dice, che, ¿qué vas a predicar? Y vos tener claro lo que vas a predicar, ahí está entendido el mensaje. No se puede improvisar el sábado a la noche. Por eso no es tan solo denunciar un error o refutarlo, también es vivir la verdad evangélica. Una vida de testimonio, coherente con el Evangelio. Lo principal para un ministro es edificar al pueblo de Dios. La santificación es más que evitar el error, es ser edificados con la verdad. La carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7, dice así la Escritura. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados y sobreedificados en Él. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Y tenemos que estar arraigados y sobreedificados. O sea, no habla, esto es andar en el tiempo con Cristo. No es simplemente, hoy escuché un sermón, me emocionó, ya está, listo. No. Dios nos llama a una vida en relación y comunión con Él, crecer espiritualmente en Él. Por eso habla de estar arraigados y sobreedificados. ¿Y cómo aprendieron de Él, de parte de nosotros? Anden en esa verdad. También es con gracia esa verdad. ¿Cómo podemos hablar la verdad? ¿Cómo tenía que hablar la verdad? Un discípulo del Señor, que en definitiva todos somos discípulos de Cristo. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracia de Dios. A veces hablaba con alguno, no, yo tengo que hablar la verdad y la verdad no, sí, pero la verdad con gracia. No, porque la verdad es una sola. Sí, está bien, pero tenés que transmitir gracia, porque no, si no simplemente, ¿sabes qué? Va y le decía a la persona, sin gracia es simplemente ir y pegarle una patada en los dientes, nada más. ¡Oh, pero le dije la verdad! Dios te dice que tus palabras sean sazonadas con sal, que tenga sabor. ¿Y cómo es con la gracia, el amor, la misericordia, la gracia? La persona que no conoce el Evangelio está ciego. Vos confías que Dios va a hacer la obra en su corazón. Tenés que hablar con misericordia. Aquel creyente que todavía tiene que madurar, ¿qué tiene que agarrar? ¿Patada en los dientes? No. Es instruir, enseñar en mansedumbre, tranquilidad. No es insultar. Ah, pero le dije la verdad, le canté las 40. ¿Y quién te dijo que lo hagas de esa forma? Se puede decir la verdad, pero con gracia. Por supuesto, hay algunas situaciones donde hay que ponerse firme, como Pablo cuando le dijo a la iglesia, cuando estaba esa persona practicando una vida inmoral en la iglesia y la iglesia se quedaba lo más pancha, le dijo, estoy admirado de ustedes que hayan permitido esto entre ustedes, este pecado. Y por carta directamente, miren, no estoy yo presente, pero estoy con ustedes en el espíritu, y al tal, a ese inmoral, échenlo de la iglesia. Porque su vida contamina a la iglesia. Pero es con gracia que debe hacer en primera instancia. Eso estamos avanzando en la medida de la dureza de la persona que por ahí no quiere arrepentirse, no se le da nada. Siendo un buen ministro, tiene que ver, fíjense que Pablo acá muestra algunas cosas de los errores que tenían ahí los falsos maestros, pero no es que dedicaba tanto un tiempo exhaustivamente a mirar los errores. Mirá, vino Pedrito, dijo esto en tal fecha, tal día, y fíjate que no. Dijo, enseña este error, pero ¿dónde más se explayaba? En la verdad. Se explayaba en el aspecto positivo de la fe o de la verdad para llevar al pueblo del Señor a la madurez y que no sean engañados o confundidos. Y Éfeso ya tenía ese problema. Éfeso ya tenía esa circunstancia y es la misma iglesia que Pablo le está escribiendo. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia sería, o por planes. Es como que alguien tira los dados, esos dados cargados, tiene el plan de engañar a esa persona por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia con la artimaña ¿qué? Del error. Entonces nosotros debemos ver en la palabra del Señor los engaños que vienen y cómo la palabra del Señor debe gobernar y hacer crecer a la iglesia. Fíjense la actitud de Pablo con toda una iglesia que él había estado hablando. Y de hecho, si no hubiera ocurrido quizá, no hubiera empezado todavía la carrera literaria del apóstol Pablo. La primera carta que él escribió cronológicamente es la carta que le escribió a la iglesia de Galacia. Una iglesia que estaba compuesta por muchos judíos y había algunos que judaizaban. Querían hacer, no, tenés que creer en Cristo, pero a la vez tenés que obedecer la ley de Dios. Y tuvo una discusión fuerte, inclusive con Pedro, de esa actitud. Pero fíjense el tono de Pablo, y eso sí lo sacó. Eso sí lo sacó.
cuando tenía que exhortar a la iglesia, cuando se lee en el griego, se da la idea como que Pablo está caminando por las paredes, mientras está dictando la carta. ¿Y cómo le dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los confrontaba la salvación por fe. ¿No recibió el Espíritu Santo por la fe o por la obra de la ley? Por la fe. Entonces ahora, oh Gálatas insensatos. En la traducción es más fuerte todavía cómo él le habla. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para que vuelvan otra vez al rudimento de la ley? Negando a Cristo. Cuando habla el Señor, en este sentido, ya toda una iglesia estaba muy confundida y algo que él no iba a negociar a la salvación por fe. Y también por eso a Éfeso, a través de Timoteo, le está escribiendo a la iglesia, porque esta carta se tenía que leer en público. Además de alentar y respaldar a su emisario, debemos ver en lo siguiente, explayarse en la sana doctrina. ¿Por qué esto? Porque la iglesia necesita madurar. Dice John MacArthur, el no pensar bíblicamente y teológicamente le ha costado mucho a la iglesia. Fin de la cita. No solo el entrar errores, porque esto debilitó y confundió a la congregación. Una predicación sin convicción, una enseñanza diluida, con simplezas, han sustituido la predicación doctrinalmente fuerte y expositiva. Y el resultado, confusión carismática, la invasión de la psicología, del misticismo, una amplia mirada humanista, montón de cuentos que la iglesia, una iglesia fuerte doctrinalmente, madura, puede discernir. Pero sin embargo, al no pensar bíblicamente ni teológicamente, permitieron que entren todas esas cosas en la iglesia y eso debilita, estorba. Estos falsos maestros contribuyen al estorbo del normal crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y hoy en día se ve esos resultados. Muy mística, muy de lo que yo siento, muy viendo por todos lados seres espirituales. Yo tuve esta visión, yo tuve esta otra. Doctrinas como camine por el camino de la sal, tome la rosa mística. Otro de que vengan a decir, bueno, vete, ven y toca al ungido. No toque al ungido. Una mirada netamente humanista. Sermones totalmente basados en psicología humana, que es anticristiana. Sermones que en realidad pasa a ser un diván de un estudio de psicología para autocomplacer al ser humano. No hay una convicción fuerte. Hay gran confusión. Se muestra a Dios al servicio del hombre cuando es exactamente al revés. El hombre al servicio de Dios. ¿Cómo podemos medir? Porque dice que vas a ser un buen ministro. Y muchos dicen, no, pero bueno, este pastor es bueno porque es de buen corazón. Y bueno, no nos reta, no nos dice nada. Nos habla todo lindo, es buen pastor, nos ama. Bíblicamente, ¿cómo se mide el corazón de un pastor? Es ver cuán comprometido está con la verdad de las Escrituras. Cuánta convicción al exponerlas. Muchos dejaron de trazar la línea entre la verdad y el error. Pero la fiel enseñanza es la forma que el ministro protege a las ovejas y las alimenta hasta que lleguen a la madurez. Como dice Pablo, que lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cómo crece el creyente? ¿Cómo madura la iglesia? Conociendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra, fortalece. Lo que pasa es que si uno centra todos los mensajes en que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios va a sanar tu vida en lo emocional, en la familia, Dios te va, todo centrado en las necesidades del hombre. Y muchas son necesidades autopercibidas. Pero nunca se enseña la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que salen? Niños espirituales. Ante la menor lucha ya se ponen mal porque le enseñan que Dios está al servicio. ¿Y cómo puede ser de que Dios no me esté bendiciendo si yo soy un príncipe del reino de los cielos? O en otros círculos se los dice los princesos, una versión afeminada.
En vez de ser hombres parados en la palabra de Dios, mujeres paradas en la verdad de Dios, simplemente niños que tienen dame, dame, y dame, y dame, y dame, y dame. No crecen ni maduran. Pero tampoco, ojo, no quiere decir que una predicación doctrinal es retar a todo el mundo. No consiste en que uno grite. No consiste en que uno esté todo el día. No, no, no. Es ir de acuerdo a la Escritura. Si enseñas esto, Timoteo, vas a ser un buen ministro de Cristo. Un buen ministro debe dominar las Escrituras, debe prepararse para alimentar a las ovejas, porque si no se hace, resultan en sermones débiles que caen en corazones duros y que no producen fruto. Los puritanos, los reformadores trabajaban duro en la interpretación de la palabra de Dios. Por eso habla de ser nutrido. Esta experiencia es continua de ser alimentado por la palabra de Dios. El ministro debe leerla, debe estudiarla, meditarla, dominarla y ser dominado por la verdad de Dios. Todo el contenido de la fe. Esto es el contenido de las verdades del cristianismo. Entender la palabra del Señor. Salmo 119, versos 97 y 98, es amar la ley de Dios. Amar la palabra del Señor. Salmo 119, versos 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es útil. Es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin de conocer la palabra y es útil. Las Escrituras. No hay premio alguno en la ignorancia. Otro, no, la letra mata, el espíritu vivifica. Es desconocer el texto y el contexto que está hablando. Esa letra que mata es la letra de la ley. Que si querés vivir la obra de la ley para salvarte, estás perdido. Tenés que confiar en Cristo. Lo que vivifica es el espíritu que surge de la gracia de Dios. La ley tiene la función de guiarte a Cristo. Tiene el poder de matarte, como dice Pablo. El querer portarte bien, eso es moralismo. Bueno, Cristo no vino a moralizar a la humanidad. Cristo vino a salvar a pecadores, aquellos que confían en Él plenamente, en su muerte y su resurrección, y que Él viene pronto a aquellos que confían en Él para el perdón de sus pecados. Por eso no hay premio alguno en la ignorancia bíblica. Solo garantiza un camino al desorden y la confusión, a la improvisación. Dice un dicho popular: el saber cuesta caro, pero la ignorancia te costará todo. No se trata de cuán buen comunicador sea el ministro, sino de cuánto conoce de la palabra de Dios. Pedro dice que todos los creyentes tenemos que anhelar la palabra de Dios como que los niños que quieren la leche materna, la leche no adulterada, desesperados por hambre de Dios. Y dice, desecha las fábulas. No perder tiempo en discusiones estériles. Un ministro consciente no malgasta su tiempo en enseñanzas impías. Debe separar radicalmente lo santo de lo profano. ¿Qué quiere decir algo profano? Algo que no es consagrado, cualquier cosa que esté en contra de la verdad de Dios. Habla de las fábulas de vieja. Pablo está usando un sarcasmo, porque no es que se está burlando de las mujeres mayores. Él no está haciendo eso. Utiliza un dicho que se usaba en la antigua Grecia, y de hecho en los círculos filosóficos sí se hablaba en el sentido de burlas con las mujeres que en esa época no tenían acceso a la educación. Y las trataban como brutas e ignorantes. Por eso andaba las pavadas como las viejas matronas. Habla como esas viejas. Y lo decían despectivamente. Pablo está hablando utilizando un sarcasmo. Porque una de las cosas que el cristianismo sí inauguró es el acceso a las mujeres de la educación. Cristo redimió a las mujeres y esa mentalidad machista. Pablo en este sarcasmo no se burla de las mujeres mayores. De hecho, él como que se está burlando del sistema filosófico. Y los hermanos de Éfeso habrían entendido eso.
porque mostraban a aquellas mujeres mayores que no tenían credibilidad. Está hablando pavada. Pablo le está diciendo a Timoteo, no pierdas discusiones estériles. Hay personas que no quieren cambiar, sus corazones duros y se plantan eso, no hay que perder tiempo. Un consejo me dieron, quizás hace poco, pero hace muchos años me lo dan también. Vos tenés que discipular a los que quieran ser discipulados. No malgastar el tiempo. Y en otras tenés que orar al Señor, que Dios tenga misericordia, como dice Judas, que algunos se salvarán como por fuego. Pero hay otros que muestran que no son hijos de Dios. Únicamente están para perturbar, están para contaminar. De hecho, Pablo le dice a Tito, en el capítulo 3, verso 10, aquellos que hacen divisiones, después de una o dos amonestaciones, deséchalo. Cosas graves estamos hablando, ¿no? Que por ahí tiene un mal carácter y un día discutió, ¿no? Esas son cosas que tiene que crecer y madurar en Cristo. Puede ser un verdadero creyente, pero su carácter tiene su lucha. Eso es una cosa. Otra cosa es la persona que no quiere arrepentirse y quiere tan solo generar conflicto. Entonces vemos acá que los hermanos lo habrían entendido. Para Dios, la mente es algo precioso que Dios creó. ¿Y qué pasa? Y pretende que los que lideran la iglesia la tengan pura y saturada de la palabra de Dios. Por eso habla, ejercítate para la piedad. El apóstol acá está usando una analogía. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Cuentos místicos surgidos de inventos de delirio de madrugada, digamos, queriendo implantar esta es la fe verdadera. No, Cristo sí, Cristo es verdad, pero vos seguime a mí haciéndose maestros de una sabiduría más profunda, queriendo judaizar y buscando leyendas, pero nada basado en las Escrituras. No estamos hablando que es un rechazo a lo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios extraordinario, pero acá estamos hablando ya se pasaban de vuelta y cosas que ni en la ley estaban, ni en los libros proféticos. Acá la palabra que está hablando es ejercitarse, de la palabra griega es gumnazo, que es la raíz de la palabra nuestra gimnasio. Y en toda ciudad griega había un gimnasio donde jóvenes, la mayoría entre 16 y 18 años, empleaban mucho tiempo para ejercitar sus cuerpos. El griego era una persona que le gustaba mucho la apariencia física, bregaba mucho por buen estado de salud física, ser musculoso. Por ejemplo, en Esparta, que era ya una ciudad de estado militar, ahí directamente a los que se les abultaba, se les caía el pecho, le hacían las cargadas 1000 y una. Directamente se burlaban de él por estar gordo. Y bregaban por el físico perfecto. El griego admiraba el físico perfecto. Ahora, lo cual no está mal, tener una buena vida saludable. Pero en esta analogía del ejercicio físico, lo está usando para agregar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que tener un enfoque y prioridad. Ejercitate, ¿para qué? Para la vida de devoción. Eso tiene el costo, en lo terrenal tiene un costo, pero eso tiene un beneficio, no solo para esta vida, sino para la venidera. Ejercitate, esforzate. Por eso el siervo de Dios dice acá, en el verso 8 y 9, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Tienes que estar enfocado. Timoteo, tenés que estar enfocado. Y también un creyente tiene que estar enfocado. No perder tiempo. Hoy en día mucho se pierde tiempo, mucho celular, mucho Facebook, mucho Instagram. O pierden tiempo divagando en sus mentes, pierden tiempo y muchas veces el enemigo los tiene enredados a muchos. En un problema te lo hace así. Y vivo enredado en el problema y mi vida y qué sé yo, y te tiene ahí enredado en ese círculo vicioso. Por no tener una mente consagrada, no estar enfocado. Y aquellos que pretendan liderar la iglesia, el ministerio de ancianos o de pastores, pero también todo creyente. Acá está hablando de la disciplina de buen ministro, explicando que el ejercicio físico tiene beneficios, sí, pero estos son temporales. La vida humana tiene un final, por más dieta, ejercicio, vida saludable, todo lo que quieras hacer, está buenísimo. Tenés que hacer ejercicio, con una dieta balanceada, hay un montón de dietas que se vendían y está buenísimo.
que puedas tener, por supuesto que te agrega calidad de vida, vas a poder subir una escalera y no agitarte, un montón de cosas. Vas a llegar a una edad muy longeva. ¿Por qué? Porque bueno, tu cuerpo no está maltratado, que lo cuides. Amén, pero no es hacer un ídolo del cuerpo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a morir. Llegué hasta los 150 años y te vas a morir. Nacemos para morir. Ahora el tema es que la vida espiritual tiene beneficios más allá, nos trasciende. Es una devoción, tiene que ver la piedad con devoción, con reverencia a Dios y a las cosas sagradas. Es preocuparse por las cosas de Dios. Es la disposición y actitud correcta delante de nuestro Dios. Es respeto por lo que Dios merece. De hecho, es el alma y el corazón del carácter cristiano. Una persona devota, una persona con devoción genuina. ¿Cómo se ve el carácter del cristiano transformado por Dios? Si hay consagración, si no, no. Muchos andan caminando un tiempo bien hasta que empiezan los problemas, circunstancias, y lo que menos hace es buscar a Dios. Y surge lo peor de esas personas. La ira, el enojo, cosas que teóricamente ya había vencido, vuelven a tomar posesión a personas. ¿Por qué? Por desenfocarse de Dios, por desenfocarse de su palabra. Viven debilitados espiritualmente, no crecen, no progresan. ¿Por qué? Su alma permanentemente abatida, lleno de temores. ¿Por qué? Se desenfocan de Dios. Todo creyente tiene que estar enfocado en Dios y en su palabra. Porque ese también es el propósito de la vida cristiana. Y no es solamente una vez, sino que en este sentido Pablo no habla solamente esta vez de ejercitarte. Pablo mismo lo vivía. 1 Corintios capítulo 9, versos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a las aventuras. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando en lenguaje pugilístico. A ver, el golpearse no es que él se azotaba con un cinto, no, está hablando que él, su cuerpo, por eso buscaba en oración. Tenía ganas de dormir muchas veces, pero oraba y se fortalecía en el Señor. Muchas veces quizás estaría cansado para leer, pero se ponía a leer la palabra de Dios, se ponía a orar. Si tenía que ayunar, ayunaba. Alguna vez ayunaba por devoción, otra vez ayunaba porque no tenía para comer, porque estaba perseguido. Pero en todas las cosas Él dice, yo pongo en servidumbre mi cuerpo, mi carne no me domina a mí, yo tengo el control de eso, por el poder del Espíritu Santo. Eso habla de dominio propio. Una persona que no puede controlar sus impulsos, le falta dominio propio. Pero ese se muestra el carácter del siervo de Dios. Y todo esto, el cambio, la transformación, y en un ministro de Dios, en un pastor se ve ese fruto de una vida disciplinada. Esto es la disciplina del ministerio, la disciplina del ministro. Y así como lo requiere a un deportista o un soldado que tenés que ejercitarte, no podés tener, como lamentablemente a veces se ha visto, personas en la fuerza de seguridad con unos físicos que, si vos lo mirás, y bueno, a menos que lo dejen tirar tiro, a un ladrón no lo agarran, pero donde le dieron 1 metro de ventaja ya no lo pueden correr, porque están fuera de estado físico. ¿Cómo es el ejemplar de un soldado? Tiene que estar en correcto estado físico. Así también un deportista, no puede correr una maratón. Yo no puedo ir a correr un maratón. No voy a correr los 40 kilómetros, sí, en 40 años. Porque no estoy preparado. Pero así también, esta es una clave de esta disciplina. ¿Por qué? Porque esto tiene provecho para esta vida, pero también para la eternidad futura. El creyente ve como pérdidas las cosas que están en este mundo, buscando las verdaderas bendiciones de Dios. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses 3:8 le dice, para mí yo lo tengo como pérdida con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Yo todo lo demás, todo lo que era mi vida, mi estatus religioso, mi estatus familiar, todo yo lo tengo por basura con tal de llegar al conocimiento de Cristo. La piedad no tiene limitación temporal, nos trasciende. Por eso habla palabra digna, dice esto, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Todo lo que habló en el versículo anterior. Para hacer caso.
es digno de ser escuchado y poner en práctica, porque esto es como si Pablo estuviera dando una palabra como si fuera un proverbio. Es una frase proverbial, es una enseñanza, una frase, pero no tan solo una frase que quede como un cliché, sino que marca una postura del siervo de Dios, marca una postura del ministro. Así le decía a Timoteo. Vemos acá también el enfoque, el siervo de Dios tiene que estar enfocado, el cristiano tiene que estar enfocado en Dios. El enemigo lo que hace, acuérdense, como la semana pasada habíamos hablado, el enemigo no es que uno hace que odie a Dios, sino hace que nos olvidemos de Dios. Nos distrae con un montón de cosas. Pueden ser con problemas o pueden ser con supuestas bendiciones y perder el tiempo nos va tirando migajitas de pan y nosotros sin darnos cuenta estamos siguiendo apartándonos del camino de la verdad del Señor. Tener discernimiento es una vida con una mente enfocada en Dios y en el poder de su fuerza. En el verso 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Dice John MacArthur, el ministerio de excelencia no solamente es una búsqueda celestial para hallar poder divino, sino también una tarea terrenal. Por eso trabajamos, viene del griego copiao. Esto es trabajar afanosamente, trabajar duro, hasta el punto de fatiga y de extenuación. Y lo que dice acá, sufrimos. Y la palabra sufrir viene del griego agonizomai, que es la raíz de nuestra palabra agonía. Porque demanda cansancio, hermano. Demanda uno estar preparando un sermón, preparando una clase, preparando una enseñanza, demanda. A veces terminas extenuado, terminas cansado para el servicio. Hablo a personas que pueden estar siendo llamados por Dios al ministerio o digan que tienen un llamado, fíjate. No es, bueno, a ver, voy a hablar esto acá. No es improvisar, es buscar, es luchar con el texto. Que el texto te traspase a vos y te cambie y te transforme. Estamos imitando al Señor. Trabajar casi hasta agonizar, aún en medio de luchas. Jesús trabajó. Él dijo, yo la verdad, mi Padre trabaja hasta hoy y yo hasta hoy trabajo, dice el Señor. O sea, estamos imitando al Señor mismo cuando decimos que trabajamos. Lo que está hablando acá de la palabra agonizomai es como quien toma parte y lugar en una batalla. El ministro a menudo debe enfrentar luchas, el ser cuestionado, como le ocurría en Éfeso, como le ocurría en Corinto. En Éfeso, Timoteo era cuestionado, porque era muy joven, vos que sabés. Pablo, la iglesia que él fundó en Corinto, por muchos charlatanes, después decía, no, este ni siquiera un verdadero apóstol, porque seguían a charlatanes que querían hacer ganancias de ellos. Sabiendo una de las cosas, que habrá un cansancio y solo la fuerza del Señor podrán sostenerlo. Por causa de la obra de Dios, estos siervos dejarán sus vidas, sabiendo que el más alto honor recibido de parte de Dios, el servir a Dios. Hay tiempo de cansancio, pero como decía Henry Martin, que fue un misionero a la India, decía lo siguiente, ahora permítame consumirme en Dios, porque es un gozo. ¿Qué me puedo desgastar yo? Mi vida humana. Pero es el más alto honor servir a Dios. El verdadero liderazgo siempre exige una carga pesada sobre el hombre. Pero los hombres que sirven a Dios en todo lugar y ministerio, pero mayormente aquellos en el ancianato de la iglesia, pastoreando, están comprometidos con un trabajo eterno, con el destino del alma de los hombres en juego, con la mira en esperanza por las promesas del Dios viviente. No nunca está sirviendo en este sentido aburrido. Nunca va a ser la vida en el servicio desaburrida. Puede haber cansancio físico, puede haber eso, pero nunca va a ser aburrida. Un cristiano puede estar cansado, pero no aburrido. Siempre habrá que hacer. Y se debe estar consciente que esto no es un juego de video o una película de corta duración. Es la vida real, es la obra de Dios. Es la urgencia del trabajo que los impulsa a seguir a través de la fatiga, de la soledad o las luchas.
Oswald Sanders dice lo siguiente: si no estás dispuesto a pagar el precio de la fatiga por tu liderazgo, siempre será mediocre. Una persona que no está dispuesta a pagar ese precio, siempre va a ser tu vida espiritual mediocre. Y más aquellos que quieran servir en el ministerio, siempre va a ser mediocre. Y eso va a afectar a la iglesia. Eso va a afectar a tu familia, a tus hijos. Por eso Dios no nos llamó a ser mediocres. Dios nos llama a ser excelentes. Por eso no consiste en cuánta capacidad de persuasión tengo yo. ¿Qué capacidad discursiva? ¿Cuánto puedo hablar y cuánto te puedo llegar a manipular? No sirve. El éxito del ministerio se basa también en el carácter. Y no vas a llegar más allá de donde tu carácter te lleva. Hacemos este trabajo en esperanza. Por esto también trabajamos y sufrimos oprobios. Los oprobios es la burla. Es que se ha avergonzado de muchos. El mundo aborrece, y más a los cristianos, y más a los líderes. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Esperamos. No trabajamos por resultados inmediatos. No nos movemos por esos resultados del llame ya. No es este sentido, sino que es en esperanza. Es una esperanza, es la convicción de la gloria venidera. Eso es lo que nos mueve a participar, como decía Pablo, que esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como decía la iglesia de Filipos, estoy persuadido de aquel que comenzó la buena obra en ustedes y le irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En esa esperanza, no se fijaba en esto. Si uno quiere servir a Dios y fijarse en el resultado inmediato, vas a fracasar, te vas a desanimar, porque es mirar en esperanza, confiando en las promesas de Dios. Y sabiendo que nuestro trabajo lo tenemos que mirar a la luz de la eternidad, no de la hora, a la luz de la eternidad. Debemos entender ahora, habla del Salvador de los hombres. Dice mayormente a los que creen en la fe. ¿Cómo? ¿Salva a todos los hombres? Mayormente los de la fe, o sea, hay una salvación más allá. No, lo que Pablo está haciendo en esta frase, por un lado vemos la gracia general de Dios. En cierta manera Dios es el Salvador de los hombres. Los guarda, los cuida, les permite la lluvia, les permite el invierno, las estaciones para que pueda trabajar, cultivar, sembrar, vivir su vida. Hay personas que son tremendo blasfemos y enemigos de Dios, sin embargo muy prósperos, pero la única prosperidad que van a tener es en este mundo. Si no se arrepienten y no creen en el Evangelio, están condenados. Dios otorga su gracia general a la humanidad, pero la voluntad de la salvación efectiva y eterna solo es para aquellos que creen. Como dice la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, la famosa cadena de oro. Romanos, capítulo 8, verso 29, nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que sea el primogénito entre los muchos hermanos. Estamos hablando que la voluntad de Dios, como es la salvación, por gracia habéis sido salvados. Y esto no es de vosotros. Me faltó algo en el medio. ¿Qué faltó? ¿Por medio qué? Efesios 2, 8 y 9. Por gracia habéis sido salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, me porté bien, hice todos los deberes. La carta de los Efesios es muy clara en la salvación por la gracia de Dios operando en el corazón de la persona. Poniendo esa fe para salvación, el arrepentimiento que pone ahí. Esa es la voluntad de Dios. Aquellos que Él salva, es ahí. O sea, no salva a todos los hombres. Dice, salvará a los que creen, a los que confían en Él. Y esa fe de confiar en Él es dada por Él. El hombre natural no ama a Dios. El hombre natural huye de Dios ciertamente. El hombre natural busca más hoy en día miles de argumentos para negar a Dios. Ahora se abre el transhumanismo. Es toda una mecánica, ¿para qué? Para negar a Dios. 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 Para ne
a través de trascender de otros tipos de cuerpos. Algunos hablan de cuerpos ya tipos cibernéticos y un montón de cosas que hasta hace 10, 15 años la fantasía. Hoy ya está siendo real. Es el movimiento del corazón del hombre siendo enemigo de Dios, queriendo dar culto a la naturaleza. Hablan de extraterrestres también. Pero eso es ciencia ficción. Sí, ya el gobierno de Estados Unidos dice que están, que hay. Son los ángeles caídos. No son ET. Toda esa horda de mentira y engaño, todo lo es para destrucción. Pero debemos entender en este sentido de que Dios guía seguro a su iglesia. Y también le da en este sentido la autoridad al ministerio. Esto manda y enseña. Pablo le dice, vos si haces esto, enseñás la verdad, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido por toda la palabra de verdad, ejercitate para la piedad, porque la piedad todo aprovecha. Y por esto sufrimos, o sea, por esto hay un trabajo, un desgaste. Pero también dice, esto manda y enseña. O sea, las verdades de las Escrituras, no solo el contexto inmediato de frenar a los falsos maestros que promovían un ascetismo y legalismo, sino que debe perseverar en esas verdades del Evangelio. Por eso la predicación debe tener un acento imperativo, como algo que se debe hacer. No necesariamente imperativo quiere decir que es una orden, pero sí como algo que se puede hacer. Puede ser entretenida muchas veces, pero rara vez se apela a las convicciones. Puede ser popular, pero rara vez puede ser poderosa. Pablo no dice a Timoteo que haga una sugerencia a la congregación. Debe mandar a que obedezcan a la revelación del Evangelio. La palabra obedecer es parangelo, es un llamado a la obediencia por alguien de autoridad. Y habla de enseñar. ¿Qué quiere decir? Manda y enseña, da una orden, pero enseñar. ¿Qué quiere decir? Transmitir la verdad de Dios. Es pasar la verdad de Dios, pasar la antorcha. Para esto se debe ser valeroso. Al predicar, aún en el llamado al arrepentimiento, se debe afrontar el pecado, la incredulidad, la desobediencia, pero debe ser sin titubear. Y este valor se presenta de una manera amable, no insultando o siendo descortés. Al predicar se debe dejar claro que es una orden del Salvador. Él es el Rey, Él ordena y a Él se debe predicar de tal manera que sea el sello de la voz del Señor en todo momento, enseñando una y otra vez. Como decía Richard Baxter, un puritano, atornillar la verdad de Dios en la mente de los hombres. La predicación debe fundamentarse en su fuente y la fuente de la autoridad es la palabra de Dios. No en simples apelaciones o súplicas sentimentales. No se debe tener miedo de proclamar con ánimo la palabra de Dios y dejar que haga su trabajo. No debo apelar a las emociones y te pongo musiquita lenta, te apago las luces y crear un ambiente que enseguida a llorar. No. Si Dios quebranta tu corazón, sea el Espíritu Santo. Yo te tengo que hablar. ¿Cómo se habla el Evangelio? ¿Qué dijo Cristo? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se os ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Es una orden de Dios. Dios no está diciendo, vení, dame la oportunidad, por favor, de entrar a tu corazón y vas a ver lo maravilloso que yo voy a hacer para vos. Eso es mentira. Eso es un evangelio humanista. La Biblia dice, arrepentíos y creed al Evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y resucitó entre los muertos, por ende Él te puede justificar. Pero si te arrepentís de corazón. No es, Señor, te doy lugar en mi vida. No, Señor, sálvame. Aceptame como tu hijo, como tu hija. Ese es el llamado del Evangelio. Y toda la palabra de Dios debe estar revestida de esa autoridad. ¿Y qué nos aplica esto a nosotros? Sin duda la iglesia debe tener celo por las buenas noticias del Evangelio y todo el conocimiento de fe. Pregunta para meditar. ¿Te estás esforzando como creyente a aprender la palabra de Dios? ¿Es tu preocupación desarrollar tu vida espiritual a la luz de las Escrituras? ¿Velás por crecer sano espiritualmente? Otro punto. Hoy en día la iglesia sufre de raquitismo espiritual por estar mal alimentada. Debe ser la oración de todo creyente que Dios levante hombres valientes, entregados
a la devoción y dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio, dejando la comodidad de la cultura egoísta, disciplinarse con Dios o ser displicente con Dios. La autocomplacencia es que para eso fuimos creados. Hay que dejar la autocomplacencia, hay que ser displicente. O sea, ¿cuál es una actitud displicente? Ah, Dios, sí. Ahí está Dios, está bien, déjame. No, gracias porque me salvaste, pero yo sigo mi vida. Eso no es cristianismo. El cristianismo radical es compromiso hasta las médulas. Si no, no sirve. Es un evangelio barato, no es bíblico. Jesús dijo, el que no me ama más que a su madre, a su padre, a su hermano, no me ama más a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? De hecho, el texto dice, aquel que aborrece a su padre, a su madre, no me ama. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? ¿Hay que odiar a la familia? No, estamos hablando que nuestro amor por el Señor sea de tal manera, tan intenso y tan consagrado a Dios que parezca el amor por nuestra familia como si fuera que los detestamos. Pero está hablando de un amor supremo, no está hablando de odiar a la familia. Eso sería incongruente. Dios creó la familia, Dios nos dio hijos, nos dio esposa, tenemos nuestros familiares que debemos amarlos. ¿Cómo predicamos el amor de Dios si no amamos a nuestra familia? ¿Cómo predicamos? Ahora, la preeminencia en nuestro corazón es Dios. No en nuestros hijos, nuestros nietos, que a veces hacemos ídolos de nuestros hijos. Nuestro corazón late por causa de la criatura y no por el Creador. Dejar esa autocomplacencia, porque nosotros fuimos creados para vivir para Dios, para ser adoradores y servidores de Dios. Strauch, comentarista, decía, en un mundo hostil y lleno de mentiras satánicas y de falsas enseñanzas, la iglesia necesita desesperadamente ancianos pastores que sean firmes en sus juicios y posean conocimiento de la verdad. Por eso oro al Señor, cuando Dios en su gracia en un momento permita que crezca más esto, Dios levante más pastores. Yo no creo en el ministerio de llanero solitario. Ahora, si Dios, decide no hacerlo, una cosa es la soberanía de Dios. ¿Cuál es la visión? Es que Dios levante otros ancianos, que Dios levante diáconos, que Dios levante servidores, que Dios levante hermanas dispuestas a enseñar a otras hermanas en las escuelas bíblicas, cuidar de niños, enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuántos servicios para Dios hay? Pero todo empieza en casa y en el compromiso con Dios. No, porque tengo que hacer dinero y trabajar. Primero tu prioridad es Dios. Dios se encarga de suplir. Es en fe. Si tenés ganas de servir al Señor, toma en cuenta el costo, ya que solo podrá servirse eficazmente solo con el poder del Espíritu Santo. También las hermanas que quieran servir al Señor, quizás no como ancianas, pero en otras áreas de servicio, sepan que esto demanda compromiso, un compromiso fiel. Si quieren discipular, hacer obras de misericordia, en todo tiempo deben confiar y orar en el poder de Dios. A hombre que si estás teniendo carga por la obra del Señor, no cargos ni anhelo de mandar o poseer poder. La carga son las almas. Querer ayudar a edificar la obra del Señor, te animo a que no te gane el temor, así también el temor a la incomodidad, el temor a la incredulidad. Pero debes tener claro un asunto que es clave. Sos bienvenido al servicio de Dios. Cualquiera que quiera servir a Dios es bienvenido a una vida gloriosa de trabajo. Una vida donde todos los días vas a tener que ir a la cruz para morir a vos mismo. Tus sueños humanos se van a extinguir y surgirá la meta y el glorioso llamado de ser un servidor del único Dios verdadero. Fundirte en su causa para que ahora sea la tuya. No hay nada más glorioso, excelente, digno de dar pelea y la vida ser útil en las manos del Redentor. La disciplina es costosa. La soledad, la incomprensión, la lucha muchas veces será tu compañía, pero vale la pena por el gozo de servirle a Él. Nuestro amado Señor y Salvador es quien merece toda la gloria. Hoy no endurezca tu corazón y no temas, porque quien te llama es el que te capacita. El mayor gozo será oír
la voz del Rey de Reyes en nuestras vidas. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa es la meta. Cuando estemos ante el Señor, que diga, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios es el Salvador de los que creen. Si hoy entendés que estás sin Cristo, en fe acercarte, en arrepentimiento y fe a Él. El que viene a Él, dice la Escritura, Él no le echa fuera. Hoy es la oportunidad de salvación. Mañana yo no lo sé. Hermanos, que Dios te pueda bendecir y edificar. Aplica a todos la palabra del Señor, pero más a los ancianos. Está hablando de ser un buen ministro de Cristo. Oren por mí. Oren por mí, hermano. Yo necesito la oración de la iglesia. Uno no es Superman. Uno necesita. A veces también los pastores siempre necesitamos la oración de los hermanos. Siempre. Y oremos que Dios levante después más pastores en un futuro. Que más personas puedan tener un encuentro con Dios. Que Dios ordene nuestras vidas. Para cuando eso empiece a suceder. Pero vidas disciplinadas. Vidas sin disciplina no hay fruto. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Rogamos que tú bendigas a tu iglesia. Señor amado, que tu iglesia, Señor, sea, Señor, fortalecida, edificada, que esto sea alimento. Señor, también entender que muchas veces, Señor, a veces hay luchas en nuestra vida interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, por falta de disciplina, por falta de constancia, por dejar las prioridades de lado. Señor, por dejarte a ti. Señor, yo te ruego que bendigas a aquel que está en esa lucha, que tú le guíes otra vez, que tú, Señor, le hables por medio de tu Espíritu Santo, y oramos que tú te glorifiques en este tiempo, aún en medio de las debilidades de tu iglesia. Sea tu gracia siendo derramada en los corazones y en las vidas. Señor amado, que sea tu poder obrando en los padres para guiar a los hijos. Sea, Señor, guiando a los esposos para guiar a sus familias, Señor amado. Oh, Señor amado, aquellos, Señor, que son únicos creyentes en la casa, que tú les fortalezcas y les ayudes, Señor amado, para vivir tu glorioso evangelio. Amado Dios, oramos para que tú, Señor, capacites y levantes, Señor Dios mío, hombres, Señor Dios mío, dispuestos a pagar el precio, dispuestos a tomar el arado y no mirar atrás, Señor amado, sino, amado, seguir hacia adelante, mirando, Señor, a Cristo, el autor y consumador de la fe. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios que restaura, que levanta, Señor Dios mío, aquel, Señor, ministerio caído, aquel, Señor, ministerio que está endeble, seas tú glorificándote, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.